Muy buena tarde con todos, mi nombre es Cristian Terán y de momento vamos a realizar un video al que le he titulado ¿Por qué tantas apps? ¿Por qué los padres de familia tienen que estar constantemente descargando aplicaciones? Qué gusto saludarles a todos, siendo en específico, no sé si me vean en la noche, en el día o en la tarde, pero gusto siempre en verles a todos. Y mi nombre es Cristian Terán. Yo de momento trabajo en la dirección académica del Colegio Tenjo Ecuador y vamos a darle un poquito más de respuestas a por qué estamos trabajando de esta manera, cómo vamos a terminar el año lectivo y cómo vamos a llevar este proceso en general. Así que bienvenidos todos a este video y este primer encuentro que tengo con todos los padres de familia sobre el tratamiento académico y el servicio pedagógico que estamos realizando. Les voy a compartir mi pantalla. Me esperan por favor un segundo y vamos a comenzar. Solamente con una breve explicación. ¿Sí? Para esta breve explicación, yo le titulé a lo que vamos a realizar ahora como ¿por qué tantas apps? He recibido muchas llamadas de padres de familia en el que me dicen ¿por qué tenemos que descargar tantas aplicaciones? ¿Y por qué tienen que no solamente los docentes ceñirse a uno? Es confuso, no sabemos por qué. Incluso me han dicho que hay personas que se están quedando sin espacio en sus celulares y demás. Entonces, el almacenamiento en este momento yo quiero que me entiendan por qué. Dicho sea de paso, mientras vamos haciendo esta pequeña explicación, yo también voy a ir delineando un poco más cómo vamos a terminar este año lectivo en curso 2019 y 2020 y cuáles son los propósitos para el siguiente año. Así que bienvenidos todos, vamos a iniciar. Para iniciar, en primer lugar, quiero hablarles de cómo imaginábamos el futuro. Yo creo que hace algunos años ya hubieron algunas experiencias de cómo se iba a imaginar el futuro, cómo pensábamos que iba a ser el futuro. Y para esto se hizo, y se hizo de buena forma, ¿sí? Yo creo que hubo unas predicciones bastante importantes. Vamos a comenzar con el ejemplo de los supersónicos, que me parece que es algo que todos vamos a poder entender. Cuando los creadores de los supersónicos dijeron, vamos a ser la familia del futuro, que vive en el futuro y que afronta el futuro de una manera distinta. Los supersónicos ya tenían teletrabajo, ya tenían clases online, ya tenían telemedicina y ya tenían videollamadas. Incluso, ¿sí? Tenían ya televisiones interactivas, televisiones 3D o también tenían teléfonos inteligentes, teléfonos inteligentes y celulares inteligentes. Entonces, más o menos, quienes crearon esto ya pudieron predecir un poco qué iba a pasar en el futuro. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo pensábamos que iba a ser el futuro? A mí me gusta el ejemplo de la película Wall-E de Disney Pixar porque nos da un acercamiento, ¿sí? Un acercamiento, incluso podríamos decir, post-apocalíptico, ¿no? Después del apocalipsis, ¿qué podría pasar y cómo podría llevarse esta situación? Aquí más o menos nos plantea un mundo en el que se quedó sin recursos, un mundo que fue demasiado explotado y el mundo quedó en nada, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con la humanidad? La humanidad quedó despechada en esto que les estoy aquí señalando con el mouse. Personas que no se mueven, personas, bueno, como le ven, tienen una forma diferente a la que nosotros actualmente, espero, y sabemos que son, ¿no es cierto? Y acá si se dan cuenta, también había una interconectividad. No estoy diciendo que el futuro va a ser así, pero esto es una proyección, esto están prediciendo qué podemos pasar si es que no cambiamos de conducta, ¿sí? Al no cambiarnos de conducta, me parece bastante importante entenderle a lo que nos está sucediendo como COVID-19 y a la suspensión de clases, a la cuarentena y demás, no como un hecho aislado, sino como un evento que nos puede ayudar a redireccionarnos y en todos los ámbitos, sean casas, sean familiares, en el ámbito laboral, ¿sí? En la forma en cómo trabajamos. Como ustedes pueden ver, acá las personas
Están interconectadas, sí, de hecho, si se acercan un poquito más, están haciendo videollamadas. Las personas, los desayunos y demás quedaron rezagadas, abatidos, y las personas pasan identificando, pasan eligiendo qué prefieren desayunar, ¿sí? No estoy diciendo que así vamos a trabajar, no estoy diciendo que así vamos a quedar. Lo que quiero decirles es que tenemos el llamado de atención para transformar esto, ¿sí? Para hacer que esta proyección no pase. ¿Y qué tiene que ver con descargar tantas aplicaciones y que me hablen de esto? Y tiene que ver mucho, porque como yo les venía diciendo, yo creo que el futuro ya llegó. Y yo creo que el futuro que tanto muchos creativos y tantas personas habían pronosticado ya llegó, y es el que estamos viviendo, y es el que nuestras generaciones tienen que aprender a vivir y tienen que aprender a afrontar. En ese, en ese hilo narrativo, digamos, vamos a hablar de cómo en realidad es el futuro de hoy. Y aunque suene un poco disperso, ¿cómo es el futuro de hoy? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la nueva normalidad, the new normal, como se dice en inglés, después de cuando pase el COVID-19? Aquí yo quiero decirles que el mundo no solamente está experimentando más o menos su cuarentena global, ¿no es cierto? Lo que está experimentando el mundo son tres secciones. En primer lugar, tenemos una globalización que estaba yendo muy rápido y que se desaceleró, ¿sí? Se quedó quieta, está congelada por un momento. Creo que podemos acordarnos cómo teníamos la vida en diciembre, enero y febrero, que la vida iba muy rápido, iba demasiado rápido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos mucho más pausas, ¿sí? Con todo lo que conlleva. En segundo lugar, creo que tenemos que hablar también de que cuándo estaba pasando este proceso, cuando llegó COVID al mundo como tal y se esparció en el mundo ya estaba experimentando algo que se llama la cuarta revolución industrial. Y aquí quiero que me presten muchísima atención. En este punto, el mundo producía muy rápido y ya no solamente producíamos en una localidad, ¿no? El mundo ya comenzaba a interconectarse, a estar cada vez más juntos, a producir algo en un país, pero en otro país se complementaba. El segundo momento que estábamos afrontando era la revolución industrial. La revolución industrial llega en su cuarto momento, en el que les voy a señalar ahora, que pasamos de revolución del vapor a revolución eléctrica o de electricidad, a la revolución de computadoras y a la revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo ahora, y a la revolución de la conectividad o conexión. ¿Sí? En este momento estamos transitando por una globalización que llevábamos así la vida, así teníamos nuestra vida, globalización suspendida. Después vamos a hablar de una cuarta revolución industrial en donde todos los procesos estaban cambiando, y también tenemos todo lo sucedido en el ámbito internacional y las repercusiones que tenemos sobre el COVID-19. Entonces, creo que con esas tres gradas podemos ingresar a lo que viene siendo el futuro y cómo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, la cuarta revolución, aquí, perdón, vamos a corregir de una vez. Aquí, la cuarta revolución. ¿A qué se refiere? Yo les coloqué la cuarta revolución industrial. Tenemos que estar preparados. Para este momento, yo quiero invitarles a todos, ¿sí? Hablamos de cómo pensábamos que iba a ser el futuro y cómo lo estamos viviendo. Cómo se había planteado que fue el futuro y de momento cómo es. Tenemos tres escenarios en nuestro futuro de hoy, ¿sí? En lo que las personas habían pensado y cómo iba a ser ahora. Tenemos la globalización, que de momento está un poquito parada. Tenemos la cuarta revolución industrial, en donde todo se está automatizando. Y tenemos también todo el contexto de COVID-19. Para ello, yo les he colocado y vamos a hacer lo siguiente.
Yo creo que para afrontar esto, nosotros tenemos que ubicarnos, o tiene que ser el debate un poco más sencillo. El debate es, el mundo está cambiando, el mundo ya cambió, tenemos nuevas actividades, tenemos una nueva realidad, ¿no es cierto? Pero para mí el debate, ¿cuál es? El debate es, ¿cómo va a ser el día de mañana que despertamos? ¿Cómo va a ser el día de mañana que trabajemos? ¿Y cómo va a ser el día de mañana que aprendamos? ¿Y cómo va a ser el aprendizaje para nuestros estudiantes? Y aquí comienzo a delinear las estrategias que vamos a utilizar como institución. Como institución, nosotros queremos preguntarnos, ¿sí? ¿Cuál será el futuro del trabajo? ¿Cómo va a ser trabajar en un futuro? Aquí tenemos una gran imagen en la que están colgándose y obreros construyendo, me parece que es del Golden Gate. No, no debe ser el Golden Gate. Creo que es del Empire State en Nueva York. Entonces están construyendo el Empire State, ¿sí? Y están sentados, obreros humanos y obreros no humanos, llamémosles. ¿Qué está pasando? ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? El futuro del trabajo va a ser ciertamente una mayor interacción con la máquina, con las máquinas, con el Internet y con las otras personas y sobre todo con los talentos de las otras personas. Y aquí es donde queremos ya comenzar a puntualizar y comenzar a delinear nuestra estrategia como colegio. Entonces, nosotros sabemos que el futuro está cambiando, ¿sí? Va a haber un proceso de disrupción, se llama también, en el que va a haber muchísima automatización, es decir, muchísimas máquinas, muchísimos programas, muchísimos softwares, muchísimas aplicaciones van a ocupar el trabajo de más personas y el trabajo como lo conocíamos. ¿Y cómo nos vamos a preparar para eso? ¿Sí? Yo quiero que ustedes se imaginen una carretera. Este proceso está fluyendo, ¿sí? Este proceso va a seguir fluyendo y es algo que no podemos parar. Podemos demorarle, pero tenemos que estar preparados. En esta carretera, ¿qué planteo yo? ¿Y cómo vamos a plantear como institución? Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear que hay en la carretera del centro, que todo pasa a la derecha, va a haber el lado de quienes puedan sacar ventaja de esto. Y a la izquierda van a estar las personas que no pueden sacar ventaja de esto. Entonces, en el lado derecho van a estar las personas que entienden esto como una ventana de oportunidades. Como una ventana de oportunidades. Una ventana para mejorar, ¿sí? Una ventana para hacer una transformación digital que no solamente les ayude a ustedes o no solamente ayuden a sus negocios o a los lugares donde trabajan, sino una ventaja que puede incluso arreglar situaciones de conflicto, ¿sí? Por ejemplo, el calentamiento global. Y vamos al otro lado de la carretera, en el que en el otro lado de la carretera vamos a tener el lado de las personas que están perdiendo y van a seguir perdiendo con esto, con este proceso que estamos viviendo. Yo creo que nosotros tenemos que ubicarnos y es a dónde vamos a ir. Nos vamos a ir a ubicar al lado derecho, al lado de las personas que entienden esto como una ventana de oportunidades. ¿Y en qué sentido? La cuarta revolución industrial, ¿a qué se refiere? A que va a haber mucha más automatización en todos los procesos. Siendo en todos los procesos, ¿qué va a pasar? Automatizar significa un proceso, ¿sí? Que antes era llevado por una persona, por un complejo de personas o por un complejo de maquinaria, va a ser automático, ¿sí? Es decir, puede llevarse o desarrollarse solo. Eso inmediatamente va a causar mucho desempleo, ¿sí? Pero la automatización también nos tiene que abrir los ojos para la innovación. Y la innovación no es solamente crear una empresa, es mejorar todos los procesos, diarios, cotidianos, empresariales, familiares. Entonces, a medida, ¿sí? Que aumente la automatización, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aumentar la innovación, ¿sí? Aquí tengo un recuadro que me gusta muchísimo, ¿sí? Y en esta imagen, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que ninguna máquina, ninguna aplicación puede superar al carácter humano y al complejo que tenemos de aquí, a este complejo mental, este sistema tan importante que todos tenemos, ¿sí? Entonces, ninguna máquina va a ser tan creativa como un ser humano. Ninguna máquina va a ser
tan entusiasta como un ser humano. Ninguna máquina se va a apasionar como un ser humano. Ninguna máquina va a lograr ser tan crítica que va a poder proponer nuevas soluciones, ¿sí? Y avisorar nuevos procesos como un ser humano. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Les dije, de esta carretera nos situamos a la derecha porque le entendemos al mundo que va a tener nuevas posibilidades y va a ver una ventana de oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer muy cercano a la imagen que tenemos aquí. Las personas tienen que aprender a dominar, ¿sí? Estas aplicaciones y esta tecnología. No pensar que la tecnología nos va a dominar como personas o que va a dominar nuestro trabajo. Nosotros somos quienes tenemos que marcar el ritmo de cómo se hacen las cosas. Y a eso es que queremos llegar con sus hijos y con las personas que ustedes representan en el colegio, ¿sí? Entonces, podemos hablar del futuro del trabajo, del futuro también de la vida como tal, pero hablemos del futuro de la educación, el futuro de cómo aprendemos y el futuro de cómo enseñamos. Y cómo se está transformando la educación. La educación de futuro básicamente va a ser lo siguiente. Vamos a hacerle, vamos a conceptualizarle así. Entregar habilidades y destrezas para que el estudiante esté preparado para el futuro. ¿Sí? Simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí, con muchísima facilidad, vamos a entregar y vamos a entrenar a los estudiantes y entrenarnos a nosotros también en cuanto a nuevas tecnologías, sí, pero también en cuanto a pensar siempre positivo. Para pensar siempre de manera propositiva, es decir, proponer nuevas alternativas, nosotros tenemos que ser recursivos. ¿Y qué significa una propuesta recursiva? Significa que tenemos que saber que el mundo, las fronteras del mundo cada vez son más pequeñas. Tenemos que entender también que el mundo está cambiando en continuidad y que nosotros tenemos que sacar ventaja de eso. Y tenemos que sacar ventaja de todos los recursos y aplicaciones que podamos. Esto, en teoría de la educación o en la teoría pedagógica, se llama cognitivismo. Sí, y es la última etapa de la educación y quienes trabajen en educación es la última etapa pasando el construccionismo, ¿sí? Ya construimos conocimiento. Ahora es momento de conectar ese conocimiento con el mundo, con las nuevas realidades, con las nuevas emergencias y con los nuevos posibles escenarios que tengamos que solventar, ¿sí? Vamos a trabajar muchísimo y me anticipo para el próximo año. Tengo un montón de sorpresas para el próximo año que yo creo que nos van a diferenciar mucho y sobre todo van a diferenciar al estudiante muchísimo. En cuanto a eso, y volvemos al tema principal, pero ¿y por qué tantas aplicaciones? Pero ¿y por qué cada 2 semanas tengo que descargar una o dos nuevas aplicaciones? ¿Sí? Aquí les puse algunas de las aplicaciones que estamos ocupando y otras que vamos a seguir ocupando y otras que vamos a seguir creando en nuestro ámbito educativo. ¿Sí? Y en la provisión de educación del Colegio Técnico Ecuador. En ese caso, nosotros tenemos muchísimas, ya me imagino ustedes ya pueden reconocer unas, pero ¿y por qué son tan necesarias? ¿Por qué son tan necesarias? Porque nosotros creemos que el día de mañana el estudiante que se gradúe del Colegio Técnico Ecuador, ¿qué va a pasar con ese estudiante? Un estudiante puede ir directamente a insertarse en el mercado laboral y cuando le pidan su currículum vitae le van a decir, a ver, ¿cómo hacemos que este negocio, el que sea una mecánica automotriz, sea un taller, sea lo que sea, se dinamice, se haga más transparente, ¿sí? Nos agilite las ventas. Entonces, ¿qué tenemos que colocar nosotros? Nosotros no solamente tenemos que colocar el título de bachiller, sino que también tenemos que colocar que el estudiante sabe utilizar todas estas aplicaciones y domina el uso de estas aplicaciones. Entonces, tiene nuevas posibilidades. Uno de ventas, dos para organizar donde esté trabajando y también puede convertirse hasta en un capacitador porque sabe ocupar todas estas herramientas. ¿Sí? Entonces es bien importante por ese lado. Por el otro lado, vamos a pensar en los estudiantes que acceden a estudios universitarios. Los estudios universitarios cada vez son más demandantes
Y por ese motivo yo creo que todas las universidades están en el lado derecho de esta carretera que les dije. En el lado derecho, todas las personas tienen que aprender a sacar oportunidades de esto. Y para eso estamos ocupando la mayor cantidad y nos estamos haciendo lo mayor y mayormente más recursivos que podamos. Y entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen por si alguien ha perdido el hilo conductor de esto. ¿Sí? Vamos a comenzar. Nosotros ya quedamos de acuerdo que el futuro ya llegó, ¿no? El futuro es el de ahora, el futuro que tanto muchísimas personas habían esperado, el futuro que tantos vimos en la televisión ya llegó. Es el futuro de ahora y depende de nosotros decidir a qué lado o depende de nosotros cómo modelamos este futuro. Y yo creo que tenemos muchísimo por hacer y muchísimas ventajas que hacer en este instante. Les dije que el futuro, ¿sí?, está enmarcado en 3 etapas. Primerito, vivimos ya en globalización. El mundo cada vez es más pequeño, las fronteras son cada vez más intangibles, digámosles. El mundo también cada vez colabora más. Y eso significa que yo puedo tener, por ejemplo, profesores de otros países que estén conectados en clases. O ustedes pueden traer maquinaria o recursos de otros lugares. A eso le llamamos la nueva normalidad. ¿Sí? La nueva normalidad, llamémosle al conjunto entre la globalización, que es un proceso que está pasando y es un proceso civilizatorio. ¿Qué es civilizatorio? Que nos enseña cómo vivir en sociedad, cómo la civilización tiene que ser. ¿Sí? Hay que ser críticos con esto y hay que saber poner frenos, pero es importante que sepamos eso. Siguiente, estamos viviendo una transformación digital hacia la revolución, hacia la cuarta revolución industrial, ¿sí? En donde, como habíamos dicho, todo se automatiza. Y el espacio entre automatización y lo que nosotros sabíamos como la realidad es la innovación. Y la innovación en cada aspecto que podamos. Siguiente, recordarles siempre que estamos ya viviendo la época de la inteligencia y la época de la conectividad. Es decir, cada vez más tenemos que colaborar y conectarnos. Y para eso se necesita ser recursivo. Y también, para afrontar esta nueva normalidad, tenemos que hablar de todo el proceso y todo el contexto que nos ha traído el COVID-19. Sí, entonces tenemos todo eso que estamos viviendo. No es difícil y es difícil adaptarse, es difícil ver el punto positivo, pero hay, ¿sí? Yo les dije que digamos, en este contexto de la nueva realidad que estamos viviendo, interpretémosle como una carretera. En esa carretera tenemos del lado derecho, en el lado derecho las personas que saben sacar ventaja y oportunidades de esto, y en el lado izquierdo las personas que no saben sacar ninguna ventaja de esto, y van a ser, digámosles así, las víctimas del proceso. Entonces, nosotros y en nuestro espacio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a educarles a sus hijos y a sus representados de la mejor forma que pueda, para que estén listos para lo que sigue desarrollándose, ¿sí? Para eso nosotros creemos que tienen que ser recursivos, tienen que entender que el mundo está transitando en diferentes direcciones. Y nosotros con nuestros recursos, entendiendo que un ser humano capacitado y que el capital tiene que ubicarse en el desarrollo humano y en las capacidades y en las habilidades y en conocer cosas y en hacer destrezas, ¿sí? En manejar la tecnología es lo que más nos importa. Entonces yo les dije que aquí es donde encontramos la relación entre por qué tantas aplicaciones, pero por qué ha sido tan demandante el proceso que hemos llevado en línea. ¿Por qué no se parece más a lo que llevábamos en el colegio? ¿Sí? Esto es un llamado de atención, es un llamado de atención yo creo que para toda la ciudadanía. ¿En qué sentido? Y para todas las personas que vivimos en el mismo planeta, pues. Para mí es un llamado de atención, porque esto no nos avisó, no tocó la puerta y nos dijo, ¿saben qué? Por favor, permitirme ingresar. Soy el COVID-19. Esto no pasó, ¿ya? Llegó de sorpresa y nosotros tenemos que prepararnos para eso también. Creemos nosotros que con más cantidad de recursos, ¿sí? Las personas y nuestros estudiantes en general van a llevar, ¿sí?, una mejor manera de afrontar lo que se viene en futuro. Yo, personalmente,
quiero que los estudiantes del Colegio Técnico Ecuador, al momento de graduarse y finalizar sus estudios, vayan a donde tengan que ir, al lugar del mundo que les lleve la vida, a donde tengan que ir. Pero quiero que cuando ellos vayan, lleven en el pecho una medalla simbólica que diga graduado en el Colegio Técnico Ecuador. Y quiero que eso les dé una ventaja abismal. Quiero que eso signifique que pueden adaptarse, pueden trabajar, saben trabajar, que la ética de trabajo es impresionante, que los valores de trabajo son impresionantes y que son buenos seres humanos, que son recursivos, ¿sí? Que saben utilizar todas estas cosas que yo les estoy proyectando aquí y saben utilizarlas bien, ¿sí? Por el otro lado, también tengo que hablar de la parte de la docencia, ¿no? El profesorado, y me incluyo cada vez, estamos viendo que tenemos menos enganche, tenemos menos captación por parte de nuestros estudiantes. Y es que el proceso es cada vez más difícil. Si en las noticias nunca hay una noticia positiva, ahora es una actividad familiar buscar noticias positivas del mundo, porque es un poco desalentador. Pero aquí, por favor, yo creo que hicieron una gran decisión al invertir en el colegio y yo creo que lo que estamos haciendo es bastante, vamos a decirle, bastante importante, porque creo que le estamos dando muchas ventajas que en el futuro sus hijos y representados van a poder sentir y van a poder verse eso con claridad, ¿sí? Entonces, si la siguiente semana les decimos, por favor, descarguen 2 o 3 aplicaciones, es porque estamos mejorando. Más bien, yo creo que lo extraño sería que nosotros les digamos, no descarguen nada, vamos a seguir trabajando igual, esto se va a convertir en una televisión, y eso no es así, ¿sí? El proceso cada vez tiene que ser más interactivo y el proceso tiene que cautivar al estudiante, ¿sí? Nos estamos preparando y los docentes, como ustedes han visto y pueden revisar los canales de YouTube, que si alguien lo ha visto, son bastante sencillos. Son área de lengua y literatura CTE, área técnica CTE y exacta CTE. Entonces, pueden revisar esos canales y pueden ver que los docentes, de hecho, han sabido ajustarse a las demandas. En ese caso, como les dije, cuando les digamos no descarguen la aplicación, vamos a seguir trabajando igual, esto va a ser una televisión, eso no es así, ¿sí? Este proceso tiene que cautivar al estudiante, ¿sí? Tiene que invitarle al estudiante a soñar. Y sobre todo, quiero que ustedes nos entiendan que como profesorado, a nosotros cada vez nos está costando más llamar la atención al estudiante. Y para eso tenemos que ir incluyendo recurso y recurso y recurso y recurso. No es como una clase presencial, que en la clase un estudiante se distrae y te acercas, ¿sí? Y le dices, por favor, no te distraigas. Esto es diferente, es como una cancha distinta. Entonces, si es una cancha distinta, hay reglas distintas. Y para eso les necesitamos a todos. Muchísima fuerza, porque yo creo que estamos haciendo un trabajo increíble. Les digo esto porque he podido yo revisar otros trabajos de otros colegios y creo que estamos en muy buen nivel en cuanto a nuestra proyección de educación, ¿sí? Y sobre todo a lo que va a venir en el futuro y a lo que viene el próximo año. Así que estoy bien contento con eso. Entonces, ya es nuestra última diapositiva y bastante simple y respondiendo algunas preguntas de algunos padres de familia que me decían, pero ¿y por qué tantas aplicaciones? ¿Y por qué? Simple, simple. ¿Por qué pasamos de utilizar velas a utilizar linternas? Pasamos de utilizar velas a utilizar linternas porque son herramientas, ¿sí? Obviamente pueden tener una función, entre comillas, parecida, pero la función se maximiza diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los profesores tienen que saber que para esta actividad tienen un recurso, que para la otra actividad tienen otro recurso, y para finalizar la clase tienen otro recurso, ¿sí? Entonces tiene que ser mucho más dinámico, tiene que ser mucho más eficiente también, ¿sí? Entonces, una vez más, ¿por qué tantas aplicaciones? Y es que ¿por qué las cosas se mejoran? ¿Sí? ¿Por qué las cosas tienen diferente uso? ¿Y por qué la vida sigue avanzando?
¿sí? Entonces, por favor, ayúdenos en el proceso. Esperamos verles muy, muy pronto a todos. En lo personal, yo espero que todas las personas se encuentren muy, muy bien, ¿sí? Y decirles que el colegio está trabajando y seguirá trabajando en mejoría, ¿sí? Vamos a trabajar en mejoría exponencial, es decir, ¿cómo vamos a terminar el año lectivo? El año lectivo vamos a terminar con broche de oro, ¿sí? Yo sé que nos quedamos en el medio de las fiestas del colegio, en el medio del campeonato de deportes, y sí, pero eso significa que cuando volvamos retomamos, no hay ningún problema. Pero yo quiero que este año lectivo termine de la mejor manera. Y de una manera súbita, de una manera increíble, de una manera, incluso puedo decirles hasta épica, ¿sí? Quiero que los profesores implementen la mayor cantidad de recursos. Quiero que ustedes cuando tengan conversaciones con sus familiares y con los miembros de su comunidad les digan, pero en el colegio Tenco Ecuador ocupamos todo esto y aprenden muchísimo y hacen muchísimo, ¿sí? Entonces, en ese caso, quiero decirles a todos que gracias por confiar en nosotros. El- la barrera, ¿sí? De exigencia y demanda está cada vez más alta, ¿no? Y nosotros vamos a estar al punto más alto. Y ya para terminar, quiero terminar siempre agradeciéndoles sobre todo a las personas y a los padres de familia que están en la primera lucha, en la primera línea de lucha de batalla en esta situación. Esta situación no ha sido nada fácil y yo creo que no es nada fácil para nadie, pero muchísimas gracias a las personas que todos los días salen, ¿sí? A luchar contra esta enfermedad que es invisible, que no sabemos dónde está, que no sentimos dónde está. Así que muchas gracias y por ustedes nosotros podemos seguir trabajando, podemos seguir sanos en casa. Así que miembros del personal de la salud que sean representantes y estén viendo este video, muchas gracias y gracias sentidas porque son muy valientes. Personas de la policía, personas que se dediquen al ámbito militar y están saliendo todos los días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo esto. A mis estudiantes, decirles que vamos a seguir mejorando el proceso y que el proceso va a ser notoriamente mejor. Para el próximo año tenemos planificado cosas que me llenan de mucha ilusión y me llenan de muchísima alegría ver cómo estamos caminando en un tiempo tan corto. Así que, estudiantes, recuerden siempre estar muy, muy agradecidos y agradecidos con la vida, porque no nos encontramos en un hospital con un respirador al lado. Agradecidos con todo lo que tenemos y a veces con lo que no tenemos también, porque hemos visto que podemos vivir con lo justo, hemos visto que hemos podido salir adelante con lo que tenemos. Así que estudiantes, siempre estar agradecidos con las personas que viven, con las personas que comparten, sus padres, sus madres. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y como les dije, yo creo que están haciendo una excelente elección y dependerá también de cómo podamos direccionar todo. Pero yo creo que la barrera está alta y nosotros vamos a ponerle cada vez más alta. Un abrazo sentido a todos y no se olviden que yo creo que todo el personal estamos aquí para ayudarles siempre y ya les extrañamos, ya extrañamos ir al colegio, ya extrañamos, incluso yo conversaba con algunos profesores, me decían, ya extrañamos que se me acabe la tinta del marcador y es que ahora nuestro marcador es diferente, nuestro trabajo es otro, nuestras aulas son otras y nosotros vamos a poder hacerlo. Les invito a que sigan trabajando con nosotros, a que sigan muy pendientes de este proceso. Sí, cualquier cosa estamos para ayudarles. Estamos aquí no solamente como educadores, sino que queremos formar una comunidad bastante activa y como les dije, yo quiero llegar al punto en el que yo vaya a cualquier país del mundo y en cualquier país del mundo yo sepa que hay estudiantes del Colegio Técnico Ecuador y que llevan la medalla simbólica diciendo, sé hacer todo esto porque aprendí aquí. Nos estamos preparando, estamos haciendo una excelente propuesta pedagógica para el siguiente año y para finalizar este año también. Así que con eso les dejo. Un abrazo fortísimo a todos. Ya esperamos todo esto pase. Recuerden siempre quedarse en casa. Cada día que permanezcamos aquí es un día menos que tenemos de cuarentena y de aislamiento.
Así que muchos saludos, muchos éxitos a todos y espero verles bien pronto a todos. Saludos a todos en casa y todo lo mejor.